Hablamos un poco de, teniendo atención a Ramos Mejía, por supuesto, de la elección. ¿Llega en qué condiciones el gobierno? Mal. Llega mal. Me parece que esto es objetivo. Yo digo, independientemente del resultado del domingo, que puede ser un poco mejor, un poco peor, parecido, acá la cuestión es otra y nosotros la hemos conversado. Siempre nos gusta citar libros, películas. Hoy pensaba en una obra de teatro que además cumple 100 años, que es 6 personajes en busca de un autor, ¿no? De Luigi Pirandello, exactamente. Digo, el gobierno debe tener más de 6 personajes, pero decir el presidente, la vicepresidenta, Massa, los gobernadores, los movimientos sociales, los intendentes, tenés ahí 6 personajes que, como sucedía en esa obra de teatro, cada uno tiene una biografía propia, tiene un relieve propio, pero no tiene un guión común. Y tenía otra cosa en común que también entre ellos se detestaban, digamos, ¿no? En la obra de teatro. Entonces digo, bueno, después del 15 vos requerís un guión común. ¿Qué guión? Alguno. Lo que no podés es tener varios. Yo no quiero ponerlo en nombres propios, pero a veces te facilita la explicación. Vos decís, y son 2 excelentes personas, intelectualmente honestos, etc. Entonces, bueno, pero en economía, ¿es la onda Feletti o es la onda Guzmán? O de quienes los sustituyan, o de quien fueran. Pero ser alto y bajo a la vez no se puede. Entonces, si vos por la mañana tenés un mensaje, digamos, de proinversiones y por la tarde tenés un mensaje de congelamiento, no tenés un mensaje. Ahora, a mí lo que me preocupa, y estoy pensando cuál de los 6 personajes, y los que están ensayando o los que llegan y irrumpen, es el presidente, es el deterioro, el autodeterioro infligido de Alberto Fernández, que después de las PASO se llamó un cierto silencio, vuelve a aparecer, aparece el episodio de Córdoba. Bueno, el episodio de Córdoba es muy particular. Ahí me acuerdo ya no de Pirandello, vamos más cerca. Había un personaje, no me acuerdo si era en Polémica en el Bar o algo así, de años atrás, que decía, yo antes de hablar quisiera decir unas palabras, ¿no? Claro. Y el presidente hizo una introducción. Dijo, yo quiero hacer una reflexión. Porque si hubiese sido un exabrupto, decir, bueno, los cordobeses tal cosa, pero él lo reflexionó. Quiere decir que ahí me parece que hay una cuestión crucial. Es decir, un modelo productivo requiere de todos y fundamentalmente requiere de una provincia como Córdoba, digamos, donde lo que Federico Zapata, un politólogo cordobés, dice con mucho sustento, hay una versión de campo ampliado, de incorporación de biotecnología, de valor agregado, etc. Entonces yo digo, si la idea era no alimentar la grieta, no era solamente en el ámbito de lo político, es en lo profundo. Entonces, primera lección. Segunda, el peronismo privilegia aquello de que la única verdad es la realidad. Y la política es local, por lo tanto la realidad es local. No es para pensar que Alberto Fernández con un mensaje diferente en el 2019 en Córdoba sacó 30 puntos y en esta elección el candidato del Frente de Todos casi saca un dígito y con esto vamos a ver si no saca definitivamente un dígito. ¿No hay alguna lección para aprender que a lo mejor con un mensaje de volvemos mejores, planteamos, ¿te va bien? O sea, que no lo planteo por buenismo, no hay que hablar mal porque no es políticamente correcto, estrictamente en el plano del interés. Y cuando hablas de Córdoba, podés hablar de Santa Fe, podés hablar de la zona núcleo, es decir, que compone el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, la Pampa Gringa, si querés. Decís, si es el principal generador de dólares en la Argentina. Y mira qué casualidad, la Argentina lo que más necesita en este momento son dólares. Vos tenés que tener algún tipo de estrategia que además del electoral sea estratégica para vincularte con esos sectores. Por eso es un doble error. Es táctico, pensándolo en función del domingo, porque pobre los candidatos del Frente de Todos que tienen que agarrar los últimos 4 días con este tema de campaña, pero es estratégico también, porque en última instancia alimentás las diferencias con aquellos que tienen parte de la llave, digamos, para traerte la solución del futuro. La Argentina recupera este año buena parte de lo que perdió el año pasado. Eso es verdad, pero también es cierto que el auto se está quedando sin combustible porque no hay una estación de servicio cerca donde recargar. Córdoba es una de esas estaciones de servicio. No tendrías por qué, digamos, gratuitamente ponerla de ese lado. Y uno podría decir lo mismo de la ciudad de Buenos Aires. A algunos le podrán molestar los agapantos que están, qué sé yo. Pero vos decís, mira, es una cuestión de política y de articular intereses, porque realmente la situación, en muchos aspectos, pero básicamente económica, es muy delicada.
Ahora, digo, vos dijiste algo al comienzo que me parece central, porque algunos dicen, le hace falta un relato a este gobierno. Más que un relato, lo que hace falta es un proyecto, es decir, Sí, ¿a un qué lado va? guión. Es un guión. A ver, volvemos a lo mismo. Está bien, ahora el domingo se terminará la elección y te tendrás que sentar con la gente del fondo y tendrás que tener un programa plurianual. Y yo digo, para dejar definitivamente de hablar de los pactos de la Moncloa, que hace 40 años, mira, tenemos la Moncloita chiquitita. Hay dos proyectos en los que sería muy conveniente que gobierno y oposición queden como queden en las cámaras, tienen que sentarse y discutir. El presupuesto 2022, que vamos a reconocer hoy no está hecho sobre bases realistas. Y el programa que se llegue a articular con el Fondo Monetario, donde ahí sí la responsabilidad es doble, porque fue la gestión anterior la que firmó un acuerdo con el Fondo Monetario horrible, que concentra 40.000 millones de vencimientos en 2 años, 2022 y 2023, pero es este gobierno el que tiene que también llevar adelante la negociación y proponer algo sustentable que no sea solo la retórica. La tribuna se termina el domingo y ahí te tenés que sentar con técnicos a establecer metas de muchos años. Entonces, es la oportunidad para que gobierno y oposición, que son corresponsables en este tema, indiscutiblemente corresponsables, lleguen a algún tipo de acuerdo para que esa aprobación que requiere del Congreso este acuerdo, al menos te dé algún marco de previsibilidad. Pero fundamentalmente, y volvemos a algo que hemos comentado muchas veces, al primer punto de la coalición interna del gobierno. Mira, el peronismo es un movimiento de jefes y jefas, no de hogar, sino de territorios. El intendente o la intendenta es jefe, jefa, el gobernador es jefe o jefa. Si mira hacia arriba y no encuentra un jefe o una jefa, una jefa, ¿viste? Perdés como el GPS, es como que el Waze o el GPS te están tirando por lugares que no corresponde. Y eso, de alguna manera, hay que resolverlo para la segunda mitad de la presidencia de Alberto. Y la función presidencial y el empoderamiento presidencial es indispensable. No hay vuelta. Y más en la tradición política y más en el sistema político que tenemos. Gracias por venir. Te espero la semana que viene. Perdón. No, por favor, obviamente la realidad manda. Por supuesto. Nos hemos ocupado mucho de esto que tras la pausa...